Mi abuelo me dejó su casa, pero mi familia ocultó el testamento para quitármela. Cuando mi abuelo falleció, juraba que lo más duro sería su ausencia. Jamás imaginé que el verdadero duelo comenzaría al ver en lo que mi familia se convertiría. Yo era su nieta mayor, la que lo visitaba sin agenda, la que se sentaba con él a escuchar una y otra vez las historias de su juventud, de cómo había emigrado a California en los años 60 con apenas $1 y un sueño, y había levantado con sus propias manos la casa donde toda la familia había compartido tantas navidades. Esa casa siempre fue más que ladrillos y cemento, era su legado. Y en cada una de nuestras charlas, él me lo dejaba claro. Esa casa sería mía. No como premio, sino como reconocimiento a mi lealtad. El día del funeral, entre cenizas y platos medio fríos, mi tía Verónica se me acercó con su característica dulzura forzada para soltarme, como quien comenta el clima, que ya habían decidido dejar la casa en manos de ella y sus hijos. Para no complicar las cosas, dijo. Yo me quedé helada. Pregunté por el testamento, por lo que mi abuelo había dicho tantas veces, y su respuesta fue una mueca. No vale la pena pelear por cosas materiales. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio, sospechas y rabia contenida. Mientras el abogado de mi abuelo, el señor Méndez, me decía que estaba revisando documentos, mi familia ya remodelaba la casa como si fuera suya. Subían fotos cambiando la cocina, pintando las paredes, riéndose de los muebles antiguos. Cada imagen era una puñalada. Esa casa tenía historia, y ellos la estaban vaciando de significado. En una noche de insomnio, entre correos viejos, encontré uno que mi abuelo me había enviado 3 meses antes de morir. Ahí confirmaba que el testamento ya estaba firmado y que el señor Méndez tenía todo. Era mi primera prueba real. Me aferré a ese mensaje como se aferra uno a una tabla en medio del naufragio. Logré agendar una cita con el abogado. Me recibió con ese aire sereno que solo tienen los que han visto muchas injusticias. Me escuchó, revisó los papeles y confirmó lo que yo sabía, la casa era mía. Todo estaba legalmente claro. Salí de esa oficina sintiendo que, por primera vez, tenía el viento a favor. Volví a pasar por la casa. No para reclamar nada, aún, sino para mirarla. Escuchaba desde la acera las risas de mis primos, como si celebraran algo ganado con esfuerzo propio. Sentí rabia, pero también una determinación brutal, no iba a permitir que borraran la voluntad de mi abuelo. Con ayuda del abogado, reuní pruebas, fotos, audios, recibos, hasta mensajes de voz donde él hablaba de dejarme la casa. Mientras yo recopilaba evidencia, mi familia seguía destruyendo memorias con brochas y muebles comprados en liquidaciones. No sabían que cada cambio era un argumento más para mi caso. Cuando Clara, mi prima, me escribió fingiendo interés en reconciliarse, entendí que algo estaban oliendo. Le respondí con cautela. Poco después, presenté la demanda. Firmar esa acción fue como prender una mecha. Al poco tiempo, un juez ordenó detener las obras. La casa quedó en pausa, como si contuviera la respiración. En la audiencia preliminar, el juez escuchó los correos, vio las pruebas, y vi a mi tía, mi primo y mi prima palidecer en vivo. Fue una pequeña victoria que saboreé en silencio. No dije nada, pero mi mirada lo decía todo. Mi madre me escribió poco después. No para apoyarme, sino para decirme que tal vez debía pensar si todo esto valía la pena. Me dolió. Mucho. Porque aunque ella nunca tuvo una relación cercana con su padre, en el fondo yo esperaba que al menos entendiera por qué estaba haciendo esto. Pero no fue así. Me pidió que pensara en la familia, en los lazos que se rompían, en cómo todo esto nos estaba alejando. Yo le respondí con respeto, pero con firmeza, que hay momentos en la vida en los que uno tiene que elegir entre la paz superficial o la verdad profunda. Y yo no estaba dispuesta a traicionarme. El proceso legal se alargó. Llegaron propuestas de acuerdo que eran insultos disfrazados. Querían que aceptara venderles la casa, pero a un precio inferior, descontando lo que ellos habían invertido en remodelaciones que nadie les pidió. Como si pintar las paredes de blanco y tirar los muebles antiguos pudiera compensar décadas de historia. Rechacé todo. No me interesaba hacer negocio. No era una transacción, era una convicción. En medio de ese caos, comenzaron a llegar los mensajes pasivo-agresivos. Mi tía Verónica me mandó un audio diciendo que me estaba convirtiendo en una desconocida, que si mi abuelo me viera, no aprobaría lo que estaba haciendo. No respondí. Porque sabía que eso no era cierto. Mi abuelo me conocía. Me había elegido por una razón. Y yo no estaba traicionando su memoria, estaba protegiéndola. Poco a poco, las remodelaciones quedaron congeladas. La orden judicial había surtido efecto. Y la casa, que por un tiempo había sido un campo de batalla de pintura y demolición, quedó en pausa. Las herramientas acumuladas en la entrada. Las plantas marchitas. Las ventanas cubiertas con plástico. Todo detenido, como si la casa misma esperara un veredicto. Yo seguía reuniéndome con el abogado cada semana. Llevaba carpetas, grabaciones, copias de correos, testimonios. Era agotador, sí,
pero también terapéutico. Porque sentía que cada documento que entregaba era una forma de decir, él confió en mí. Y yo no lo voy a defraudar. Mientras tanto, los vínculos familiares se rompían con un silencio que dolía más que cualquier grito. Me eliminaron de los grupos familiares. Dejaron de invitarme a cumpleaños, a cenas. Nadie me decía nada directamente, pero sabía que hablaban a mis espaldas. Me convertí en la enemiga interna. La que no supo quedarse callada. La que no entendía que la familia estaba por encima de todo. Pero, ¿qué familia? ¿Una que oculta un testamento? ¿Que remodela una casa sin respetar la voluntad del que la construyó? ¿Una que decide ignorarte cuando haces lo correcto? No me arrepentía. Lo que sí me afectaba, profundamente, era el hecho de que incluso mi madre no fuera capaz de sostenerme en esto. Esa falta de respaldo me dejó una grieta que tardaría en sanar. Pasaron los meses. Y entonces llegó un mensaje que me dejó perpleja. Otra vez Clara. Pero esta vez el tono era distinto. Más formal. Casi como dictado por alguien más. Me proponía negociar fuera de los tribunales. Que todos estaban cansados del proceso. Que buscáramos una salida que nos beneficiara a todos. Supe en ese momento que empezaban a sentir que el juicio no les iba a favorecer. Ya no hablaban desde la soberbia. Hablaban desde el miedo. Le respondí con educación. Les dije que podía escuchar, pero que no iba a ceder ni un centímetro en lo que me correspondía por derecho y por amor. La respuesta fue predecible. Pasaron de la cortesía a la acusación. Clara me dijo que estaba dejando que el rencor me cegara, que ya nadie quería pelear y que yo era la única que insistía. No respondí más. Lo dejé en visto. Porque sabía que todo lo que dijera sería utilizado en mi contra. Seguí adelante. Pasaban los días y la casa seguía detenida, como una especie de ruina interrumpida. Habían dejado todo a medias. Ni siquiera eran capaces de cuidarla mientras el juicio avanzaba. Solo la querían si podían decorarla a su antojo. Si podían convertirla en una vitrina. Pero esa casa no era eso. Era historia. Era raíz. Era mi abuelo. Y yo seguía ahí. Cansada, sí. Herida, sí. Pero también convencida. Porque cada vez que dudaba, volvía a leer los correos. A escuchar los audios. A imaginar su voz diciéndome, con su acento marcado y su mirada firme, esa casa es tuya. Porque tú sí supiste estar. Y entonces todo tenía sentido otra vez. Los meses pasaban y el juicio seguía avanzando lentamente, como todo en el sistema legal. Pero con cada nueva audiencia, con cada nueva revisión de documentos, la verdad se hacía más evidente. Mi abuelo había dejado instrucciones claras. La casa era mía. No había fisuras en ese hecho. Lo sabíamos nosotros y lo sabían ellos, pero seguían jugando a ganar tiempo, a ver si me agotaba antes de llegar al final. No era solo una batalla legal. Era una guerra de desgaste emocional. Lo entendí cuando mi madre, una vez más, volvió a insistir con ese tono lánguido que ya me conocía. Tal vez deberías aceptar algo, hija. La familia está muy dividida, todos están sufriendo. Y lo que me partió en dos no fue la petición, sino la frase que vino después. Yo no quiero tomar partido. No quise responderle con rabia. Solo le dije que no hacía falta que eligiera bando, que ya lo había hecho con su silencio. A esas alturas, la familia no era más que un grupo de personas que compartían apellido pero que no reconocían el valor de la palabra dada. Estaban más preocupados por salvar las apariencias que por hacer lo correcto. Y la casa, en medio de todo, era el símbolo de ese conflicto, un espacio físico que representaba lo que éramos y lo que nunca más volveríamos a hacer. La audiencia definitiva se acercaba. El abogado me dijo que era probable que el juez dictara sentencia en esa misma sesión. Lo escuché con atención, pero no sentí alivio. Sentí miedo. Porque una cosa era luchar, y otra era saber que el final estaba cerca, que después de eso ya no habría más instancias, que sería blanco o negro. La noche anterior no dormí. Me levanté antes del amanecer, caminé por la ciudad vacía, pasé frente a la casa sin detenerme, solo la miré desde el otro lado de la calle. Parecía más triste que nunca, como si supiera que su destino estaba por definirse. Me quedé unos minutos en silencio, deseándole fuerza, como si fuera una persona. Al día siguiente, entré al juzgado con el corazón acelerado y las manos frías. Frente al juez, escuché cómo mi abogado exponía los hechos, el testamento, los correos, los mensajes, los audios. Uno a uno, como piezas de un rompecabezas que formaban una sola imagen, mi abuelo había querido que la casa fuera mía, punto. Vi a mi tía Verónica intentar disimular el temblor de su pierna. A Clara evitar mi mirada. A Brian fruncir los labios como si tuviera algo que decir pero se lo tragara. Cuando el juez habló, lo hizo con voz firme, sin dramatismos. Confirmó la validez del testamento. Confirmó mi derecho de propiedad.
Confirmó que todas las acciones tomadas por mi familia después del fallecimiento habían sido sin autorización legal, por lo tanto, quedaban sin efecto. Firmé los papeles con una mezcla de temblor y alivio. No lloré. No sonreí. Solo respiré. Por primera vez en meses, respiré sin ese peso en el pecho. No volví a la casa ese día. Me fui caminando al parque donde mi abuelo solía llevarme de niña. Me senté en una banca y dejé que el viento me despeinara. Pensé en lo lejos que había llegado. En lo mucho que había perdido por el camino. Y también en lo que había ganado. Porque sí, había ganado la casa. Pero más que eso, había ganado una certeza, que uno no debe traicionarse, ni siquiera cuando eso significa alejarse de la gente que se supone que te quiere. Días después, volví a entrar a la casa como su legítima dueña. Caminé por cada habitación con calma, acariciando las paredes, tocando los marcos de las puertas, los pisos rayados por los años. Cada rincón hablaba de él. Cada rincón tenía algo suyo. Y aunque algunas cosas habían cambiado con las remodelaciones, todavía podía sentir su presencia. No quise vivir allí. Sentí que no era el momento. Que no necesitaba aferrarme a ese lugar para sentirme cerca de él. Entonces tomé una decisión inesperada, convertirla en refugio temporal para personas que, como yo en su momento, necesitaban un lugar para resistir. Lo hablé con el abogado. Lo estructuramos legalmente. Lo comuniqué a organizaciones locales. Y poco a poco, la casa volvió a llenarse de voces, pero ya no las de mi familia, sino las de gente que necesitaba un techo, un comienzo, un descanso. No buscaba reconocimiento. Solo quería devolver algo. Porque entendí que mi abuelo no me dejó esa casa para que la defendiera de otros, sino para que la convirtiera en algo útil, en algo bueno. Mi tía, mis primos, mi madre, guardaron silencio. No hubo disculpas. No hubo palabras. Solo distancia. Y yo aprendí a vivir con eso. Porque la paz que encontré en esa casa, en ese proyecto, en esa decisión, valía más que cualquier reunión familiar forzada o sonrisa fingida en Navidad. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a llegar nuevas historias. Historias reales. Mujeres que huían con sus hijos de situaciones violentas, familias que habían perdido sus casas por deudas impagables, abuelos que de pronto se encontraban criando nietos sin saber cómo sostenerse. Cada vez que abría la puerta de esa casa para alguien que necesitaba ayuda, sentía que el alma de mi abuelo me abrazaba desde algún rincón. Había tardes en las que me sentaba en las escaleras del porche, escuchando a los niños correr por el pasillo, viendo cómo el jardín volvía a tener vida gracias a las manos cuidadosas de algunas madres que sembraban flores. Y en esos momentos pensaba que, aunque había sido doloroso llegar hasta ahí, todo había valido la pena. El proyecto empezó a tomar forma. Vecinos se acercaban para colaborar, algunos traían alimentos, otros donaban ropa, otros simplemente ofrecían su tiempo. Lo que había comenzado como un acto de justicia personal, se convirtió en una causa compartida. Y sin buscarlo, sin planearlo, empecé a construir algo que me daba más sentido del que jamás había imaginado. Pero claro, no todo era luz. En el fondo, había heridas que seguían abiertas. La relación con mi madre era ahora un hilo tenso que apenas se sostenía. Nos hablábamos de vez en cuando, siempre con cautela, como si cualquier palabra pudiera encender una chispa. Nunca tocábamos el tema de la herencia. Era su condición implícita para mantener el contacto. Y yo, aunque me dolía, lo aceptaba. Porque entendía que no podía obligarla a ver lo que no quería ver. De mis tíos y primos, no supe más. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una disculpa. Solo ese silencio grueso, incómodo, que lo decía todo. A veces me preguntaba si en algún rincón de sus conciencias habría espacio para el arrepentimiento, pero ya no me detenía mucho en eso. Había aprendido que esperar reconocimiento de quien te negó primero, es como esperar que florezca un árbol que nunca fue regado. Y aún así, había algo que sí necesitaba cerrar. Una tarde, mientras revisaba cajas viejas en el altillo de la casa, encontré un cuaderno que no recordaba. Estaba lleno de anotaciones a mano, en la letra torpe pero firme de mi abuelo. Eran listas de cosas por hacer, ideas para el jardín, frases sueltas. Entre esas páginas, encontré una que me hizo llorar sin poder evitarlo. Decía: cuando ya no esté, quiero que ella sepa que esta casa fue suya mucho antes de tener las llaves. Que su presencia le dio sentido a estas paredes. Lo leí tantas veces que me lo memoricé. Era la última pieza que necesitaba. La confirmación más íntima. Más allá de lo legal, más allá del juicio, más allá del conflicto familiar, él lo había sentido así. Y eso bastaba. Cerré el cuaderno, lo guardé en un cajón, y me quedé sentada un rato ahí, en el suelo de ese altillo polvoriento, respirando hondo. Sentí una paz rara, una especie de tregua entre el dolor y la certeza. Como si, al fin, pudiera dejar de pelear. Porque todo lo importante ya estaba dicho. En las semanas siguientes, la casa siguió funcionando como refugio.
Cada historia que llegaba era distinta, pero todas tenían algo en común, el cansancio de quienes han luchado solos demasiado tiempo. Y yo los entendía. Porque esa había sido mi batalla también. Una batalla contra la soledad, contra la injusticia, contra la indiferencia. A veces, cuando tenía un momento libre, me sentaba en la vieja banca del jardín, la misma que mi abuelo había construido cuando yo era niña, y veía cómo el sol caía sobre la fachada. La pintura nueva seguía ahí, pero debajo de todo seguía siendo la misma casa. Seguía siendo nuestro refugio. Nunca necesité reconocimiento público. Pero de vez en cuando llegaban mensajes de gente que había escuchado la historia por terceros, por algún vecino o por alguna de las familias que pasaron por ahí. Me escribían agradeciendo, admirando mi decisión. Algunos con sinceridad, otros con ese tono que mezcla sorpresa con condescendencia, como si no pudieran creer que alguien decidiera no quedarse con la casa para sí misma. Yo, simplemente, los leía y sonreía. Porque no necesitaba explicar nada. La casa ya estaba haciendo su parte. Ya hablaba por sí sola. Y yo, sin darme cuenta, había dejado de ser la nieta herida y me había convertido en algo más, en la guardiana de un legado que ya no me pesaba, sino que me sostenía. Con el tiempo, la rutina en la casa se volvió parte de mi vida. No era fácil. Había días agotadores, noches largas, emergencias inesperadas, historias que me partían el alma. Pero había algo profundamente reparador en estar ahí, en sostener a otros como me habría gustado que alguien me sostuviera cuando todo comenzó. Nunca imaginé que mi mayor acto de resistencia no sería ganar un juicio, sino quedarme. Permanecer. Hacer raíz en medio del dolor. Un día, mientras organizaba unas cajas con donaciones, llegó una mujer mayor, de rostro cansado y manos temblorosas. Me preguntó si podía entrar un rato, si tenía una banca donde sentarse. Me dijo que había sido vecina de mi abuelo, que lo conocía desde hacía décadas, y que había escuchado lo que había hecho con la casa. No me pidió nada. Solo quería ver el jardín una vez más. La llevé hasta el porche, le ofrecí una taza de té, y nos sentamos en silencio mientras mirábamos los rosales, ahora floreciendo de nuevo, que alguna vez mi abuelo cuidó con esmero. Ella me miró con una dulzura que me desarmó y dijo: "Y él estaría orgulloso, ¿sabes? Esto no lo habría hecho cualquiera". No supe qué responder. Solo sentí y apreté la taza entre mis manos para no quebrarme. Esa noche, al cerrar las luces y dejar todo listo para el día siguiente, me detuve frente a la chimenea. Era el único espacio que había decidido dejar tal cual. Mis primos habían querido demolerla en su plan original de remodelación, pero no alcanzaron a hacerlo. Y me alegraba. Encima de ella, coloqué una foto antigua. Mi abuelo, joven, parado frente a la casa recién terminada, con las manos aún manchadas de cemento y una sonrisa orgullosa. Esa imagen se volvió mi brújula silenciosa. Cada vez que dudaba, la miraba. Cada vez que me sentía cansada, volvía a ella. Pensé en todo lo que había atravesado, las reuniones legales eternas, los audios manipuladores, el juicio, las amenazas veladas, el desprecio de quienes alguna vez llamé familia. Pensé en todo lo que había perdido. Pero también en lo que había ganado. Y comprendí algo: la verdadera victoria no fue legal ni moral. Fue íntima. Silenciosa. Fue mirar todo ese daño, todo ese ruido, y no dejar que me convirtiera en ellos. Fue no responder al rencor con más rencor, sino con propósito. Con presencia. Con trabajo real. Nunca hubo reconciliación. Nadie volvió a tocarme la puerta. Nadie pidió perdón. Mis primos siguen sus vidas, mis tíos también. Mi madre, de vez en cuando, me escribe mensajes cortos, preguntando cómo estoy, evitando siempre el tema de la casa como si al nombrarla fuera a invocar un fantasma. Yo no los persigo. No los espero. Aprendí que hay vínculos que se rompen no por una pelea, sino por la verdad. Y cuando eso ocurre, no hay pegamento que sirva. Hoy, la casa sigue en pie. Las paredes respiran historias nuevas. El jardín florece. Hay risas, hay lágrimas, hay vida. Cada persona que cruza esa puerta deja algo, y se lleva algo. Y yo, que alguna vez estuve a punto de perderlo todo, me quedo firme, no como dueña, sino como cuidadora. De vez en cuando me siento en la vieja banca del fondo, cierro los ojos y escucho el viento. Me gusta pensar que, si mi abuelo pudiera verme ahora, simplemente asentiría con una sonrisa leve. Como solía hacer cuando no necesitaba decir nada, porque ya estaba todo dicho. Y en ese silencio compartido, entre los ladridos lejanos de los perros del vecindario, los pasos suaves de alguien bajando la escalera, y el olor a tierra mojada, sé que, aunque la familia no me reconozca, aunque nunca me pidan perdón, aunque haya perdido tanto, gané algo que ellos jamás podrán reclamar. Paz. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.